Bueno, continuamos entonces con el agua caliente en la instalación. Primero vamos a hacer alguna mención al tema de los materiales. Estamos suponiendo que hoy en día es lo más habitual utilizar termofusión, digamos caños de polipropileno. Hay dos líneas de caño de polipropileno. Eh, digamos, hay un caño para agua caliente y un caño para agua fría. Por supuesto que el caño para agua caliente es un poquito más resistente en el espesor de su pared, eh, pero en la práctica, en cualquier proyecto, salvo que uno haga exhaustivamente un cómputo y haya mucha diferencia, una diferencia sustancial, en la práctica, por una cuestión de ejecución, se utiliza siempre el mismo caño, es decir, se utiliza el caño de agua caliente, es un poco más resistente para toda la instalación. Esto de tener un caño de paraguas caliente, un caño para agua fría, eh, por ahí en la práctica, como el caño es caño, es muy difícil diferenciarlo en la obra, no es difícil, pero se corta, se pone un pedacito de acá, un pedacito de allá, se unen dos caños y uno maneja siempre la misma característica del material, sería lo más lógico. Entonces lo tradicional y lo habitual es usar siempre el mismo caño, no hacer esa separación. Eso no quiere decir que uno no lo pueda hacer. Todo eso significa mayor control en la obra, mayor dedicación del director de obra. Pero bueno, vamos a comenzar. Nosotros teníamos en nuestro proyecto a ver si encuentro el esquemita. El, ¿Se acuerdan que entrábamos en la planta baja? Acá lo tenemos. Llegábamos y teníamos un receptáculo abajo, un lugar, o sea, bastante interesante este proyecto porque digo, bueno, tengo un lugar para poner el sistema de calentamiento de agua, en este caso ponemos dos termos, ahora vamos a ver de qué se trata eso de los dos termos, pero primero vamos a entrar en esta discusión que se genera, así como qué es mejor que otro, como un River Boca con respecto a las instalaciones, que es que elijo calefón o termotanque, que es un poco, no es una gran discusión, pero es una discusión que siempre se da y uno dice uno es mejor que el otro y los dos son realmente eficientes. Hoy en día los calefones, que era un poco el que estaba perdiendo en esta discusión, el calefón empezó a tener una performance muy buena, digamos, de muy buena calidad. Hay algunos que encienden en forma automática. Es más, se enciende el piloto cuando abro la canilla de una manera automática y realmente muy eficiente. Pero lo que vamos a hacer es un poco comentar qué cosas pasan en uno y qué cosas pasan en otro para que uno pueda habitualmente elegir un termotanque o un calefón. El calefón primero tiene una primera limitación que es indispensable en la instalación, que tiene que estar ligada a la presión, o sea, necesita una determinada presión para funcionar. Ustedes saben el concepto, vamos primero al concepto de funcionamiento de estos dos artefactos. El termotanque es como una gran olla de agua caliente con un mechero abajo, enorme o no, según la línea del artefacto, donde el agua se calienta y después se usa, es como una olla de agua caliente. En cambio, el calefón tiene la particularidad de ser instantáneo. ¿Qué quiere decir esto? A medida que pasa el agua fría a través de una serpentina, un mechero va calentando el agua y sale agua caliente. Ese es un poco los dos principios de funcionamiento de estos dos elementos para calentar el agua. Pero hay una primera particularidad que tiene el calefón, el termotanque que no, es que necesita una presión, y si ustedes se acuerdan de la primera clase, el concepto de presión es la altura en la que está el tanque, una presión de 2 metros de columna de agua, o 200 kilogramos sobre centímetros, 200 gramos, perdón, porque son 2 metros. Y hablando en metros de columna de agua, es la medida del fondo del tanque a la medida de la última canilla de servicio, que por lo general en una casa es una ducha, o sea, es el único lugar por donde sale el agua. Si hubiese una pileta de lavar, un lavadero en la terraza o una canilla en un quincho en la terraza, y si yo quiero que salga agua caliente por ahí, hasta esa canilla de servicio sería la altura. Repito,
¿Cuál es la altura del tanque? 2 metros a la última canilla de servicio. Y lo interesante es que a veces no se entiende, estamos hablando de calefón. El calefón puede estar en cualquier lado, puede estar en planta baja, puede estar de cualquier manera, por supuesto, nunca arriba del tanque, porque si no, no pasaría el agua por ahí, pero puede estar ubicado en cualquier lado, porque la presión está determinada por la altura del tanque al elemento que yo quiero evaluar que tenga esa presión. Y la limitación que tiene el calefón es que tiene un aparatito que se llama diafragma, que es un diafragma de goma sensible, que a una determinada presión empuja un aparatito, un dispositivo, y hace que el gas habilite el paso del gas y se encienda. Vieron que cuando abre un calefón empieza a encenderse. Bueno, eso necesita tener las 2 metros de altura para funcionar, o sea, esos 200 gramos para que haga la apertura del diafragma. Por supuesto que es nominal todo esto, hay distintas sensibilidades en diafragmas y puede ser una sutileza y otras medidas. Pero eso es una primera gran diferencia. La otra diferencia es que tiene que ver con todos los sistemas domiciliarios para calentar el agua, y es curioso esto, ¿no? Vamos a ver si en esta imagen, acá yo tengo un calefón. Perdón, ¿dónde está la imagen? Acá. Vamos de vuelta a la imagen esta original. Yo tengo una entrada y una salida de agua en un termo, y esa salida es de 3/4. ¿Sí? Y en el calefón por lo general es de media, si bien hoy en día hay distintas medidas, también hay de 3/4, depende de la calidad y la cantidad y la capacidad que tenga ese calefón. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos una primera limitación, que es el caudal, es la cantidad de agua. Vieron que hablábamos de los kilogramos, esa es la presión, el kilogramo que se ejerce sobre una superficie en un caño, esa sería la presión de agua, y el caudal es la cantidad de volumen, la cantidad de agua que sale en una unidad de tiempo. Si nosotros tenemos un caño muy chico, va a salir menos agua que un caño más grande. ¿Y por qué nos genera este tema de caudal los sistemas de calentamiento de agua? Y acá se une exactamente algo bastante habitual, que es ese concepto que se da habitualmente en una familia, que es que uno está lavando los platos y el otro abre la canilla, se está bañando y uno abre los platos para lavar los platos en la canilla de la cocina y se queda sin agua y el otro grita el agua y ese tipo de cosas. Porque ahí hay un problema de caudal y erróneamente se piensa que es una cuestión de presión, pero es una cuestión de falta de agua. O sea, vos le estás sacando agua al sistema por un lado y se la estás quitando al otro porque está limitado por el paso del agua. Y esta limitación del paso de agua se lo está dando la salida del termo o del calefón. Ahora, ¿por qué no hacen una salida más grande con respecto al agua caliente? Bueno, no hacen una salida más grande porque costaría mucho calentar el agua rápidamente. O sea, está todo equilibrado a la cantidad de agua que tiene que pasar y al poder calentar esa cantidad de agua que pase para hacer que sea razonable el consumo en una vivienda. Esto es un poco el motivo, lo cual está justificando ese uso en un domicilio de una batería de termos, que ya nos vamos a meter un poco, pero es como una primera aproximación. Es decir, en los dos sistemas tenemos este problema de caudal, y el caudal es el motivo por el cual yo no me puedo bañar y lavar los platos a la vez. O sea, no puedo usar estos dos servicios, y es una limitación que tiene lamentablemente todos los sistemas. ¿Sí? Por un lado tenemos otros sistemas para calentar el agua, y vamos a cerrar así esta etapa de la clase para después profundizar en cada uno de ellos. Estamos hablando de un calefón, de un termotanque, de una caldera mural, muy parecida estéticamente al calefón, pero con otras capacidades, y un termotanque industrial. O sea, es como que estas dos son las mismas versiones que estas dos, pero con más capacidad en su volumen de llevar agua caliente. Vamos a ver un poco en la clase, en el video, perdón, que continúa, algunas sutilezas de las instalaciones de esto, pero me parecía importante
en esta etapa, entender básicamente cómo funcionan estos dos elementos, el calefón y el termotanque, y estas dos versiones un poquito más grandes, la caldera y el termotanque, porque existe un problema bastante habitual y si uno no presta atención, por ejemplo, es una cosa que uno puede parecer superflua, pero no lo es. De pronto, si uno está planteando un hidromasaje en una casa normal de 150 metros cuadrados, digamos, no es una casa enorme y tampoco es una casa muy chica, y si pone un elemento con un termotanque de alguna característica que no nos sirva para poder abastecer de agua caliente ese hidromasaje, sería contradictorio, sería muy frustrante tener toda la instalación hecha y no poder llenar una bañera con agua caliente. Bueno, eso es un error bastante común. Por eso esto justifica otra vez esa pequeña batería de termos que vamos a profundizar en el próximo video.